En casi todos los países del mundo, los hombres tienen una esperanza de vida menor que las mujeres. Esto de acuerdo con información de la Organización Panamericana de la Salud. Una buena salud urológica masculina se puede lograr identificando los factores de riesgo más relevantes, además de tomar medidas para reducirlos y prevenir posibles padecimientos. Hoy en DocChat vamos a hablar de los aspectos a que los hombres deben prestar más atención para tener una buena salud. Ya comenzamos. Bienvenidos a DocChat. El día de hoy estoy con el doctor Juan Manuel Ochoa, él es urólogo y vamos a hablar de la salud del hombre. Muchas gracias, Juan, por estar el día de hoy. Muchas gracias a ti, Carlos, por la invitación. Oye, Juan, pues la verdad es que aquí es un tema súper interesante. De hecho, ya en otros programas de DocChat hemos hablado un poco de todo el tema preventivo de la mujer, sobre todo muy enfocado a lo ginecológico. Sabemos que el cáncer de mama, hemos hablado ya muchísimas veces acerca de esto, el peligro que tiene. Las mujeres están muy habituadas, por ejemplo, a ir a sus chequeos de Papá Nicolau, etc. Pero en general sentimos aquí en DocChat que el hombre no tiene tanta conciencia sobre la salud, ¿no? Y sobre todo enfocado a un tema urológico que tenemos que tener. Entonces, quería primero que nos empezaras a platicar un poco acerca de, pues, cuándo el hombre tiene que empezar a ir con el urólogo, a qué edad sería lo más recomendable, y sobre todo enfocado a saber pues, cuáles enfermedades tenemos más de jóvenes, ¿no? O de niños incluso. ¿Nos puedes platicar un poco de esto? Sí, claro. Pues fíjate, Carlos, que yo considero que ese es un tema muy importante, esto de la salud masculina, porque muchas veces la urología es como un tabú. Como que los hombres asocian la urología con que en automático les van a hacer un tacto prostático. Sí. Entonces, realmente en la población mexicana, pues muchos hombres le huyen a eso, ¿no? Y no necesariamente ir al urólogo es sinónimo de tacto prostático, ¿no? Nosotros como urólogos nos enfocamos a la revisión y tratamiento de los problemas de las vías urinarias, tanto riñones como los tubitos que bajan la orina del riñón a la vejiga, que son los ureteros, la vejiga, la próstata y toda la vía urinaria, la uretra hasta la punta del pene. O sea que prácticamente vemos de los riñones hasta que la orina sale de la uretra, ¿no? Y de hecho vemos hombres y mujeres. Nosotros nos encargamos sobre todo de la evaluación de las vías urinarias también en hombres y mujeres, ¿no? Claro. Pero en hombres como que le tienen mucho miedo al urólogo porque lo asocian mucho con ese tema de la próstata, ¿no? Pero sí es muy importante el acudir con un urólogo porque cada vez se ven más problemas relacionados con las vías urinarias en los hombres, ¿no? Sí. Y se van presentando como a diferentes épocas de la vida. Entonces es muy importante que entiendan a qué nos dedicamos los urólogos, cuáles son las enfermedades más comunes que tratamos, claro, y cómo prevenirlas, ¿no? Es algo muy importante. Sí, ahora estoy súper de acuerdo. Primero que nada, quisiera que nos platicaras en hombres jóvenes, ¿cuáles son las enfermedades más comunes que ven ustedes? Fíjate que en hombres jóvenes, lo más común que vemos son infecciones de vías urinarias, ¿no? Ahí hay de dos tipos. Las infecciones de vías urinarias comunes, que son por organismos comunes, que a veces normalmente son bacterias que vienen del colon, a veces cuando hay una diarrea o algo se pueden pasar bacterias a la vía urinaria y pueden provocar infecciones urinarias, ¿no? Que dan ardor al orinar, mayor frecuencia de ir al baño, urgencia, a veces fiebre, escalofríos, que son dolores como súbitos, molestias súbitas, ¿no? Y también tenemos la otra cara de la moneda, que son las infecciones de transmisión sexual, que no son iguales, ¿no? Que pues ahí sí tenemos el tema de la sífilis, de la gonorrea, de la clamidia, herpes genital. Entonces son como temas como muy comunes que vemos en la adolescencia, en jóvenes, y que es importante tratarlos, ¿no? Porque una infección de transmisión sexual mal tratada sí puede llegar a tener consecuencias importantes, sobre todo por a lo mejor en la fertilidad del hombre, ¿no? Claro. Entonces sí es muy importante, si a lo mejor tuvieron una relación sexual de riesgo y después de eso empiezan con problemas, pues acudir con un urólogo, porque siempre el tratamiento oportuno de esas infecciones al final pues evita todas estas complicaciones, claro, ¿no? Otro tema muy común que se presenta a lo largo de la vida, que es creo que a lo que más nos dedicamos nosotros, son a las piedras, a las piedras urinarias, ¿no? Eso normalmente se da pues, por malos hábitos higiénico-dietéticos, ¿no?
La principal causa de formar piedras, que lo veo cada vez más frecuentemente en jóvenes, es que no toman suficientemente agua, como que el agua se les olvida, ¿no? Ellos confunden el agua con refrescos, con electrolitos, entonces todo eso pues al final genera como una carga demasiada de minerales para los riñones y al final los riñones son los que se encargan de eliminar todos los minerales. Entonces si sobrecargamos los riñones de minerales, al final se van a sedimentar y van a hacer piedras. Claro. Y de repente son dolores que los hombres, y más bien las mujeres, que por ejemplo que han tenido partos, me dicen, doctor, esto fue peor que el parto. Sí. O sea, fue este dolor, se lo juro que fue peor que el parto, ¿no? Entonces son dolores que podemos evitar, claro, ¿no? El estar bien hidratados, sobre todo, y en segundo lugar, una de las causas más importantes es la ingesta importante de sodio, de sal en la comida, ¿no? Claro. Entonces es importante bajarle la cantidad de sal que uno come, o sea, tomar cantidades normales de sal. Eso es muy bueno, lo que es las reglamentaciones que se hicieron de quitar los aleros de los restaurantes, sí, ¿no? Claro. Justo en parte por eso, porque se vio que hubo un aumento en la incidencia de pacientes con piedras en los riñones. Y luego ya hay muchos temas que a veces detecto, que pues ahora está de moda también todo pues, en la salud, que los jugos verdes, que con espinaca y todos los días en la mañana muchos hombres se desayunan su jugo verde, ¿no? Muchas veces una principal causa de formar piedras es una ingesta alta de oxalatos, ¿no? Entonces, normalmente hay comidas como muy ricas en oxalatos, sobre todo las espinacas, verdolagas, acelgas, como ese tipo de verduras verdes, la papa, rábano, nueces, salvado de trigo, ¿no? Entonces, hay veces que el comer de este tipo de alimentos en exceso claro, sí puede aumentar la carga de oxalatos, y si estás deshidratado y le estás metiendo sal, o sea, es una mezcla perfecta para hacer piedras, y créanme que es un dolor que quieren evitar, claro, ¿no? O sea, claro, no es un dolor que es para nada padre. Juan, nos dijiste ahorita perfecto y nos explicaste muy bien, como que la gente ubica que tiene que ir al urólogo, pues ya más grande, los hombres que vamos más grande. Primero, que no es necesariamente nada más de hombres, que también ven ustedes mujeres, que eso, por si a alguien no le queda claro, pero que también es una razón frecuente ir al urólogo desde edades tempranas, pues, infecciones urinarias, también las de transmisión sexual, piedras. ¿Agregarías alguna otra enfermedad que veas, pues, gente un poco más joven o por lo que te tendríamos que ir a ver en algún momento? Fíjate que otro tema común de consulta que es muy importante es la infertilidad masculina. La infertilidad masculina, normalmente cuando la abordamos como urólogos, es cuando ya una pareja lleva un año intentando tener un hijo y no lo logran, ¿no? Y normalmente puede ser 50% tema femenino y 50% tema masculino. Y ahí lo ideal es ir con el urólogo, cada quien que vaya, la mujer con el ginecólogo, el hombre con el urólogo, y se hace una evaluación, porque la principal causa de infertilidad masculina es el varicocele, ¿no? 30% de los pacientes que son infértiles, la causa es el varicocele, y es una enfermedad reversible, que al curar el varicocele los hombres se curan, ¿no? ¿Por qué pasa esto? Porque el varicocele es un aumento de la sangre en el testículo, y el aumentar la sangre en el testículo aumenta un poquito la temperatura, 0.5 grados. Pero esos 0.5 grados de aumento en la temperatura pueden alterar totalmente la forma de los espermatozoides, ¿no? Entonces, al corregir el varicocele, los hombres vuelven a tener como una buena calidad de espermatozoide, y puede ser como un espermatozoide que pueda fecundar un óvulo. Claro. ¿Cómo se dan cuenta los pacientes que tienen varicocele? ¿Qué síntomas hay? La principal causa es una ligera molestia, como en los testículos. Como tal, no es como dolor. Los pacientes sienten como una sensación de pesantez en los testículos. Lo sienten como pesado, sobre todo cuando pasan mucho tiempo en una posición, mucho tiempo sentados o mucho tiempo parados. O muchas veces no da molestia y el signo es la infertilidad. Claro. O sea, que llevan ya un año intentado tener hijos, ya evaluan a la mujer y le dicen, ¿sabes qué? Tu pareja está muy bien. Y evaluamos al hombre y tiene el varicocele, y ahí nos damos cuenta, ¿no? Claro. De hecho, las principales formas de presentarse es infertilidad y una sensación como de molestia testicular, ¿no? Que sí puede llegar a ser dolor, pero lo habitual es que sea como una sensación de pesantez en los testículos. ¿Qué otra causa también es común en edad pues, relativamente jóvenes? Fíjate que últimamente he visto muy comúnmente la disfunción eréctil en pacientes jóvenes. Como que antes se veía la disfunción eréctil ya como en pacientes mayores, pero como que se ha migrado. Y ya cada vez como a partir de los 40 empiezo a ver ya mucha gente con disfunción eréctil, ¿no? Esto es muy importante checarlo, porque al final la erección va mediada
por la vasculatura. El pene pues, se llena de sangre durante una erección. Si tenemos alterada la vasculatura del pene, que son vasos muy chiquitos, puede ser un primer signo de que estamos teniendo problemas en la circulación. Y eso puede ser un signo muy temprano de que podamos empezar a tener problemas cardíacos, de que se nos puedan empezar a tapar las arterias del corazón. Entonces, digamos que a veces la disfunción eréctil puede avisar como muy a tiempo de que tenemos problemas cardíacos, ¿no? La disfunción eréctil no todo es cardíaco, o sea, tiene causas, la dividimos como orgánicas y psicológicas. Yo realmente todos los pacientes que casi veo en la consulta, jóvenes de 40 años, casi todo va por el tema psicológico. Temas orgánicos de disfunción eréctil, como lo comentamos, es el corazón, pacientes con diabetes, hipertensión, obesidad, colesterol mal controlado, ¿no? A veces problemas neurológicos, que tengan algún problema de compresión en la columna lumbar, puede dar problemas de disfunción eréctil. Claro. Entonces, siempre que un paciente llega con disfunción eréctil a edad joven, hay que descartar todas las causas orgánicas, pero también hay que enfocarse mucho en la cuestión mental, porque muchas veces la cuestión mental es muy importante, ¿no? 100%, sí. Vamos a ir con una pregunta del público que también tiene mucho que ver con esto. ¿A qué edad se debe de acudir a revisión de próstata? Esa es una muy buena pregunta y tiene 3 respuestas, ¿no? Para un paciente normal que no tiene factores de riesgo de cáncer de próstata, tienen que acudir al primer chequeo con el urólogo a los 50 años. Es súper importante que se acudan. El acudir con urólogo, como les digo, no es sinónimo de que les vamos a hacer un tacto rectal, pero el cáncer de próstata es muy común. 1 de cada 8 hombres va a padecer cáncer de próstata en su vida. Y lo más importante es que es un cáncer que es muy tratable. A diferencia de otros tipos de cánceres que a veces te dan la noticia y te dicen disfruta porque te quedan 6 meses, 1 año, el cáncer de próstata, el 90-95% de las veces, si lo diagnosticamos a tiempo, se curan, ¿no? Entonces, si no tiene factores de riesgo, que ahorita se los voy a decir, a los 50. Realmente los principales factores de riesgo, aparte le llamamos que son no modificables, que es mayor edad, o sea, a mayor edad, mayor riesgo de cáncer de próstata, y más o menos el riesgo empieza a los 50. Pero si tienes un familiar de primer grado con cáncer de próstata, o sea, ya sea papá, abuelo, tienes que empezar a los 45 el chequeo. Y si tienes 2 familiares con cáncer de próstata de primer grado, lo ideal es que desde los 40 empiezas a checarte, porque sí te aumenta mínimo 3 veces el riesgo que una persona que no tiene estos factores de riesgo, ¿no? Y realmente no los podemos evitar. Realmente los principales factores es ser hombre, la edad y tener predisposición genética. O sea, no hay forma de evitarlo, ¿no? Entonces, lo más importante es sí acudir con el urólogo, checarlos, porque si se tratan a tiempo, es muy curable este tipo de tumores. Juan, hay una pregunta del público que me encantaría que nos ayudaras a responder. Claro. ¿Tener problemas en la próstata da algún síntoma? Pues tener problemas en la próstata puede ser secundario a 2 causas que se van presentando conforme la edad va avanzando, y más o menos estos síntomas se empiezan a presentar a los 45 años. Uno, de entrada, el cáncer de próstata no suele dar molestias hasta que está muy avanzado. De ahí la razón por la cual los hombres se tienen que hacer el antígeno prostático, porque cuando un cáncer de próstata da molestias es porque probablemente ya se salió un poquito de control y ahí sí probablemente tengamos pocas cosas que ofrecer, ¿no? Entonces, más bien ahí hacemos algo que se llama screening o tamizaje, que es lo que se hace es ver que los pacientes no tengan riesgo de cáncer de próstata. ¿Cómo lo hacemos? Uno, con el antígeno prostático específico total, ¿no? Que es una prueba que se hace en sangre. Entonces, si esta prueba sale elevada, como que ya es un foco de alarma de que el paciente pueda tener un cáncer de próstata. Claro. Normalmente siempre es importante complementarla con un tacto prostático, sobre todo la primera vez que el paciente acude con un urólogo. Y sobre todo cuando notamos que el antígeno está elevado. Probablemente si el antígeno no está elevado, si el paciente llega con un antígeno normal, probablemente no hagamos el tacto. Pero si el paciente sí ya llega a la consulta con un antígeno prostático elevado, sí es importante complementarlo con un tacto prostático para sentir la superficie de la próstata. La superficie de la próstata se tiene que sentir lisa. Y al hacer el tacto, nosotros sentimos que hay una pequeña protuberancia en la próstata, entonces ya tenemos como más sospecha para pensar que el paciente puede estar en riesgo de cáncer de próstata y hacer más estudios, ¿no? También ya tenemos nuevas herramientas como la resonancia magnética. Antes todos los pacientes, cuando tenían el antígeno elevado o tenían el tacto prostático elevado, era sinónimo de biopsias. Pero nos dimos cuenta que muchas de las biopsias que hacíamos eran innecesarias y más de la mitad salían negativas, que el paciente no tenía cáncer. También tenemos nuevos estudios de imagen como la resonancia magnética que nos ayudan a realmente ver si el paciente se tiene que llevar a biopsia o no, ¿no? Eso ya realmente
las biopsias innecesarias las hemos bajado mucho. Okay. Pero sí es muy importante tener una buena correlación entre la clínica, los laboratorios y a veces hasta los estudios de imagen y conjuntamos y ya vemos el riesgo de cáncer. Claro. Normalmente, cuando los pacientes empiezan con molestias de la próstata, no siempre son por cáncer, normalmente es por otra enfermedad, que es el crecimiento prostático. El crecimiento prostático es una enfermedad, de hecho, mucho más común que el cáncer de próstata. 6 de cada 10 hombres, arriba de los 60, ya van a tener molestias para orinar. ¿A qué me refiero? Aumento en la frecuencia de ir al baño, urgencia para orinar, se empiezan a parar mucho en las noches a orinar y eso les altera el sueño y amanecen cansados, les disminuye la fuerza del chorro urinario, se tardan mucho tiempo en el baño, 2, 3, 4 minutos en comparación con alguien joven, y al final de orinar se quedan con la sensación de ganas de orinar. Y eso va más en relación al crecimiento prostático benigno, que es una enfermedad benigna, que también es importante, y de ahí es la importancia en la que acudan al urólogo, porque es importante diferenciar entre si los síntomas que tienen son debidos a un crecimiento prostático o podrían ser relacionados a un cáncer de próstata. Claro. ¿No? Y ahora nos mencionabas que, pues sí, como que más orientado al cáncer de próstata sí se puede elevar el antígeno prostático, pero también para la gente que no se saque de onda en casa, ¿qué otras causas hay de elevación del antígeno prostático que no sean cáncer? Una de las principales causas es una infección urinaria. Eso puede elevar el antígeno prostático. Otra muy reciente es tener actividad sexual reciente, ¿no? Hay pacientes que tienen relaciones sexuales vía anal, pues obviamente esa estimulación rectal pues puede inflamar la próstata. Claro. Pacientes que hacen mucho ejercicio, que andan en bici, ese golpeteo como continuo de la bici sobre la próstata también puede generar como inflamación de la próstata. Y a veces el mismo crecimiento puede generar ligeras elevaciones en la próstata. De hecho, una elevación del antígeno prostático no es sinónimo de cáncer. Claro. Eso es muy importante, pero de ahí es la importancia de ir al urólogo para que el urólogo les ayude a identificar cuál es la causa de esa elevación de antígeno. Claro. ¿No? Vamos a ir a una pausa y ahorita regresamos. Hola, ¿cómo estás? Bienvenido a otra cápsula de nutrición. Soy Adriana Puente, nutrióloga clínica, y en el video de hoy vamos a hablar de cómo comer porciones de alimentos más pequeñas. Comer lo que tu cuerpo necesita va a ser esencial para una buena salud. Es importante que estés conectado con tus señales de hambre y de saciedad. El problema es que muchas veces comemos porciones de alimentos muy grandes, no porque tengamos mucha hambre o porque lo necesitemos, sino más bien porque es un hábito. Así es que los consejos que te voy a dar ahorita te van a ayudar. El primer consejo que te tengo es que siempre agregues vegetales a tu comida. Con esto vamos a añadir más volumen a tus platillos y al mismo tiempo vamos a estar añadiendo vitaminas, minerales, fitoquímicos, fibra. Todo esto nos va a ayudar a la saciedad. Te recomiendo también que comas despacio y que mientras comas estés atento a lo que estás haciendo y no tengas otros distractores. Te recomiendo también que si tienes el hábito de comer directamente de la caja o de una bolsa snacks, trates de evitarlo y mejor te lo sirvas en un plato para que así estés más consciente de la cantidad de alimento que estás consumiendo. Por último, el comer una sopa o una ensalada antes de tu platillo principal también te puede ayudar mucho a que no abuses de los alimentos. Hoy vamos a hablar acerca de la rehabilitación posparto. ¿Qué es y cuándo la debo de empezar? La rehabilitación posparto está dedicada a sanar las capas más profundas de la pared abdominal y el piso pélvico, que son el conjunto de músculos que se ven más dañados o más afectados durante el embarazo y parto. No importa si tuviste un parto vaginal o cesárea, siempre debes de pasar por este proceso para evitar dolores, malestares o lesiones más severas. Lo ideal es empezar las primeras semanas después de tu parto guiado por un profesional de piso pélvico. Pero si ya pasaron muchos años desde tu parto, no importa. Siempre puedes empezar tu rehabilitación y comenzar a sanar de adentro hacia afuera. Espero que este tip les haya sido útil. Yo soy Dani Méndez. Muchas gracias. Bienvenidos de regreso a DocChat. Estoy con el doctor Juan Manuel Ochoa, él es urólogo y estamos hablando de la salud del hombre. Algo que está súper interesante es pues, un poco como esto que nos platicabas de a qué edad ir, ¿no? Con qué síntomas. Hay una pregunta del público que está como muy buena para que nos platiques un poco acerca de esto. ¿Qué estudios debería hacerme para tener un chequeo lo más completo posible? ¿Qué estudios se deben de realizar? Pues depende mucho de la edad, ¿no? El primer chequeo a nivel de la próstata, como lo comentamos, varía si tiene factores de riesgo o no.
El primer chequeo en un paciente que no tiene factores de riesgo, pues normalmente hay que realizar estudios de sangre que incluyen biometría hemática, química sanguínea completa, el antígeno prostático específico, total y libre, un examen general de orina y un urocultivo, ¿no? Si el paciente notamos que ya trae síntomas urinarios, como de crecimiento prostático, a veces solicitamos un ultrasonido vesical, en el cual podemos evaluar cómo está orinando el paciente. O sea, le medimos, vemos la orina premiccional, o sea, el volumen antes de orinar, vemos el volumen de la próstata y vemos cómo vacían los pacientes y vemos con cuánta orina residual se queda. Eso lo vemos con un ultrasonido vesical. Ese es como el check-up de un paciente que acude para chequeo de próstata, ¿no? Pero yo les diría que si tienen cualquier molestia para orinar, si tienen a cualquier edad, si tienen aumento en la frecuencia de ir al baño, urgencia para orinar, mucho dolor al orinar, sangrado en la orina, es un tema muy importante, pues acudan con un urólogo y él les indicará cuáles son los estudios pertinentes para realizar de acuerdo a la situación que se esté presentando. Claro. Y aquí un tema interesante es que con el que yo me quedo mucho es, quizá algunos hombres pueden postergar un poco la visita al urólogo muchas veces. Primero depende un poco de las causas, pero justo a veces pues, puede dar un poco de pena, hay mucho tabú, a veces pues justo se echan remedios caseros o yo qué sé. Entonces, como que también darles el mensaje que primero obviamente tienen que ir al urólogo y que no necesariamente esto es ya como sinónimo de que les van a hacer un tacto. Y como nos platicabas, ¿no? Que depende un poco de por qué vengan, pues ya ustedes evaluarán si es necesario o no. Ahora, ¿qué como tips nos podrías dar, Juan, en general como para la salud del hombre? Es decir, para mejorar y para prevenir un poco todas estas causas en general de enfermedades urológicas. Una, como lo comentamos, estar bien hidratados. Es lo más importante. Para los riñones el agua es vida, ¿no? Lleva una alimentación balanceada. Al final los riñones son los que se encargan de filtrar casi todos los tóxicos que comemos y tomamos. Entonces es muy importante llevar una alimentación balanceada, cuidar el peso, ¿no? Pacientes con sobrepeso también pueden dañar mucho los riñones porque los ponemos a trabajar en marchas forzadas, ¿no? Y ante cualquier síntoma de urinario, yo les aconsejaría que acudan con el urólogo, ¿no? Porque hay muchas enfermedades que se pueden estar presentando en las vías urinarias, como lo comentamos ahorita. Sí. Entonces, al detectar ciertos síntomas y signos, nosotros podemos realizar los estudios y diagnosticar todas estas enfermedades de forma temprana y tratarlas a tiempo, ¿no? Que es lo más importante. ¿Qué hay del tabaco y del alcohol? El tabaco y el alcohol. El tabaco es muy importante. El tabaco es el principal factor de riesgo para cáncer, para tumores urinarios, sobre todo cáncer de riñón y cáncer de vejiga, ¿no? Entonces, son tumores muy agresivos. A diferencia del de próstata, esos sí suelen ser tumores muy agresivos. El alcohol realmente no se ha identificado como un factor de riesgo asociado a tumores genitourinarios, pero el tabaco sí es el principal factor de riesgo para cáncer en vías urinarias. Súper interesante. Pues ha estado padrísimo el día de hoy, Juan. Digo, tenemos muchísimo de qué hablar más para que haya una segunda parte. ¿Nos puedes platicar nada más dónde te podemos encontrar en general para que la gente vaya a consultas, citas contigo? Sí, yo me encuentro en el Hospital Ángeles Pedregal y en el Hospital Médica Sur. Y también me pueden encontrar en mis redes sociales, en Instagram como dr.ochoa.urología y en Twitter como @dr.ochoaurología. Perfecto, padrísimo. Pues muchísimas gracias, Juan, ha estado padrísimo. Muchas gracias a todos por sus preguntas y pues aquí siempre con la información más actualizada y fidedigna. Les agradecemos mucho, les mandamos un abrazo y nos vemos en la próxima.